En el año del 2010, Illumination sacaría una película que haría que a mucha gente le encantara, no solamente por su animación o por la trama, sino también por unos pequeños personajes que nos harían alegrar el día y también pasarla muy bien. Esta película se llamaría Mi Villano Favorito 1, y hoy te dejaré un pequeño resumen de lo que fue esta película. Sin nada más que decir, comencemos con el video. ¿Te ves bien, Kevin? ¿Qué tal la familia? ¿Bien? ¡De lujo! Ahí está mi buen amigo. ¿Qué onda, Larry? ¿Qué tal todo el mundo? Esta historia comienza en Egipto, donde al parecer un niño tranquilamente estaría paseando junto a ese avión, pero justo en ese momento lastimosamente caería hacia una pirámide, pero en ese momento al parecer la pirámide era falsa y se convertiría en lo que al parecer era en algo inflable, se podría decir. El caso es que al final el niño terminaría volando, y esta noticia se haría viral por todo el mundo, en la cual muchas personas y muchos países comenzarían a proteger sus reliquias más sagradas, desde la Estatua de la Libertad o si no la Torre de París. Si el diablo se pone cómico, se lo acomodo por las costillas. Luego de eso conoceríamos al protagonista de esta película, que se llamaría Gru. Al parecer Gru estaba llevando a un pequeño niño que se le había caído a su lado y le regalaría un perrito inflable, pero justo en ese momento se lo terminaría rompiendo y destruyendo. ¡Eres un monstruo! Luego de eso pasaría a una cafetería y comenzaría a congelarlos a todos, llevándose su café y su pancito para comenzar su día. Ahora sí viene lo chido. Luego de eso Gru llegaría a su casa para comenzar a desayunar, pero justo en ese momento aparecerían tres niñas en su puerta que al parecer estaban vendiendo galletas. Estas tres niñas se llamarían Margot, Edith y Agnes, que al parecer estaban vendiendo galletas, pero al final Gru no terminaría aceptando y así que las niñas se irían del lugar. Luego de eso Gru volvería, pero justo en ese momento aparecería el Dr. Nefario, que comenzaría a decirle de que se sentía muy triste, muy apenado el saber de que no pudieron robar la pirámide, y justo en ese momento le diría a Gru que necesitaban superar este pequeño momento que estaban pasando, ya que al parecer el tipo que robó la pirámide comenzaba a cuestionar y a sobrevaluar demasiado a todos los villanos de todo el país, diciéndoles que simplemente eran unos novatos. Después de eso, Gru comenzaría a prepararse para dar una conferencia y ahí conoceríamos a lo que al parecer eran sus ayudantes y sus trabajadores, los mismísimos Minions. El caso es que justo en ese momento Gru le diría a todos los Minions que necesitaban un plan para convertirse en el villano más grande de todos los tiempos, y el plan prácticamente era poder robar la luna, pero eso lo harían gracias a un rayo destructor, que al parecer podían coger cualquier tamaño que existía, así que el plan era prácticamente primero robar el rayo destructor y luego de eso robar la luna. ¡Al toque, perra! Por otro lado, seguiríamos con la historia de Margot, Edith y Agnes, que al parecer estaban viviendo en lo que al parecer era un orfanato y estaban buscando que una familia los adopte, pero al parecer sus probabilidades estaban cada vez más bajas ya que ningún padre quería aceptarlas a ellas. ¡Ay, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Luego de eso pasaríamos con Gru, que al parecer había ido a un banco del mal para poder recibir fondos para poder invertir en su cohete e ir a la luna, pero justo en ese momento conocería a quien al parecer sería su rival durante toda la película. Hola. El tipo se llamaba Vector y al parecer le estaba presumiendo acerca de todas sus habilidades que él tenía, y también le mostraría una de sus armas que al parecer era el lanzapirañas, pero en ese momento Gru lo ignoraría, así que iría arriba para poder conversar con el jefe acerca de su préstamo. El tipo se llamaba Perkins y le preguntaría a Gru acerca de si ya tenía el rayo reductor, a lo cual Gru le diría que simplemente no lo tendría, pero que ya lo tendría muy pronto, a lo cual esto haría enojar mucho a Perkins, ya que le diría acerca de que él ya era muy viejo para ser un villano y que había villanos jóvenes para poder hacerlo, en el caso de Vector, que al parecer él fue el mismísimo que robó la pirámide. Espera, ¿qué mierda? Luego de eso Gru iría a la fortaleza donde estaban escondiendo el rayo reductor, por lo cual iría junto a sus minions y al final terminarían robándolo, pero justo en ese momento aparecería Vector para poder presumirle en su cara de que él era el mejor villano que puede existir, y al final terminaría robándole el rayo reductor, por lo cual comenzaría una pelea entre ambos. El caso es que al final Vector terminaría usando el rayo deductor, por lo cual encogería toda la nave de Gru junto a los Minions, y al final lastimosamente terminaría perdiendo Gru. El caso es que Gru encontraría la fortaleza de Vector, por lo cual idearía muchos planes para poder entrar, pero al final cuando entraba lastimosamente salía herido o de una golpiza o de tiburones o de armas nucleares. ¿Qué demonios haces, hermano? ¡Tienen que salvarme, hermanos! ¡Esto es una porquería! ¡Oh, por Dios, tengo miedo!
El caso es que justo en ese momento llegaría Margot, Enid y Agnes para poder vender sus galletas, y aunque al parecer Vector las iba a asesinar, al final no lo haría y al final Margot, Edith y Agnes entrarían a su fortaleza. No mames, casi me cago del susto. El caso es que a Gru se le ocurriría un plan infalible para poder entrar a la fortaleza, y era usar a las niñas como camuflaje para poder distraer a Vector, y justo en ese momento poder robar el arma. Yo tuve una idea. Al final Gru terminaría yendo al orfanato y terminaría adoptando a las tres, por lo cual se las llevaría a su casa, y aunque en un principio las niñas están muy asustadas por el problema que tenía su casa, ya que no era segura para niñas, al final Gru simplemente les diría que se queden por la parte de su casa, mientras él trabajaba. Mientras tanto, Gru junto al Dr. Nefario comenzarían a idear planes para poder infiltrarse en la base de Vector, por lo cual usarían a unas galletas en forma de robots, pero justo en ese momento aparecerían las niñas para poder causar el problema, y justo en ese momento Edith lastimosamente desintegraría al pony de Agnes. ¡Eres un monstruo! En ese momento Gru mandaría a alguno de sus minions para poder conseguirle un juguete de pony a Agnes, por lo cual mientras tanto unos minions terminarían cuidando a las tres pequeñas. Llegaría la noche y Gru mandaría a dormir a las pequeñas, y aunque al parecer Agnes tenía mucho miedo ya que al parecer todo era muy oscuro, justo en ese momento llegarían los minions que fueron tras el juguete y le darían el juguete de pony a Agnes, y al final Agnes en un gesto muy cariñoso les terminaría dando un beso. Este muchacho me llena de orgullo. A la mañana siguiente, Gru trataría de llevarse a todas las niñas para poder comenzar a repartir las galletas donde Vector, pero justo en ese momento las niñas le dirían que no podían ir, ya que tenían clases de danza. Al final, Gru terminaría aceptando para poder ir hacia allá, y luego de eso llegarían a la fortaleza de Vector para comenzar con el plan. Ahora sí viene lo chido. El caso es que justo en ese momento llegarían a la casa del Vector y las niñas irían para poder darle las galletas. Justo en ese momento las galletas de robot se activarían para poder desactivar todas las alarmas de la fortaleza, y justo en ese momento entraría Gru junto a unos minions para poder llevarse el arma, pero justo en ese momento lastimosamente las galletas robots estarían sellando todas las entradas, por lo cual Gru tendría que buscar una nueva ruta para poder escapar. ¿Por qué me persigue la desgracia? Al final Gru terminaría escapando junto a sus minions y el arma, aunque en un principio al parecer iban a ser capturados, al final no fue así, y luego de eso Gru junto a las niñas se terminarían en un parque de diversiones, pero la intención principal aquí era que Gru quería deshacerse de ellas, pero al final no lo terminaría logrando, y al final terminaría pasándosela divertido todo el día junto a ellas. ¡Ay, hermoso! ¡Sublime! Al llegar a su casa, el Dr. Nefario le reclamaría a Gru de que tendrían que apurar las construcciones para empezar el plan de ir a la luna. En ese momento Gru llamaría al Sr. Perkins para poder mostrarle el rayo eruptor y acerca de todo su plan de poder ir a la luna. Aunque en un principio parecía de que el Sr. Perkins estaba muy contento por el plan, justo en ese momento llegarían las niñas para poder impedirlo todo y comenzarían a molestar a Gru en su exposición. Al final lastimosamente el Sr. Perkins le diría que no está seguro con ese plan y que simplemente le dice que ya no debería estar listo para la villanía y que simplemente se retire y que pase sus días, indicándole que al parecer el problema principal era él. Y justo en ese momento Gru recordaría toda su vida y acerca de cómo su madre lo trató, diciéndole que simplemente era alguien inofensivo y muy bajo, se podría decir, lo cual terminaría haciendo que Gru se sienta muy confundido y muy triste al saber de que ya no estaba hecho para ser un villano. ¡No me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Al final Gru tendría que darle la mala noticia a todos sus minions y al Dr. Nefario diciéndoles que no irían a Luna, pero justo en ese momento aparecería Agnes con su chanchito de ahorro, diciéndole que lo ayudarían en todo. Al final en ese momento Gru se daría cuenta que podrían construir el cohete con todos los recursos que tenían en toda su base, así que al final terminarían construyendo todo el cohete. Con el paso del tiempo, Gru junto al Dr. Nefario y los minions construirían todo el cohete y los planos para comenzar a idear el plan, pero a la vez también Gru comenzaría a compartir tiempo en familia junto a las niñas, lo cual esto lo vería muy mal Dr. Nefario, ya que al parecer Gru se estaba ablandando demasiado y estaba olvidando su puesto de lo que era ser un villano. Y por esa razón el Dr. Nefario le diría a Gru que si se ablanda demasiado estaría olvidando de quién era y que simplemente debe recordar sobre quién era. Y justo en ese momento Gru le diría de que al parecer deberían mover la fecha para poder capturar la luna, lo cual enfurecería más a Dr. Nefario. Y al final lastimosamente el Dr. Nefario terminaría llevando a la dueña del orfanato para llevarse a las niñas, lo cual pondría muy triste a Gru, pero al final Gru tendría que dirigirse al cohete para ir a la luna. Estoy feliz y enojado. Justo en ese momento aparecería Vector para tratar de impedir todos sus planes, pero en ese momento Gru usaría toda su tecnología para poder apartarlo, y al final Gru terminaría llegando a la luna, y con el rayo reductor comenzaría a reducir toda la luna a un pequeño tamaño, a convertirse de una esfera gigantesca a simplemente una esfera pequeña. ¡Sí!
En ese momento Gru se daría cuenta que podría llegar al recital de sus niñas, así que iría a toda velocidad junto al cohete para poder llegar, pero a medida que va avanzando, en ese momento Dr. Nefario se daría cuenta que al parecer los objetos que eran reducidos por el rayo del Doctor volvían a la normalidad después de un tiempo, así que trataría de advertirlo a Gru, pero al final Gru terminaría llegando al recital, pero ya sería muy tarde, ya que el recital había terminado, pero justo en ese momento Gru vería un cartel en el que al parecer había la insignia de Vector, diciéndole de que vaya a su base y le dé la luna si quería volver a ver sana y salva a las niñas. Al final Gru terminaría llegando a la fortaleza de Vector, pero justo en ese momento Vector le diría que si quería a las niñas debería entregar la luna, así que Gru terminaría entregando la luna, pero justo en ese momento Vector le terminaría traicionando, lanzando todos sus misiles y también a su tiburón, pero Gru, todo un experto, al final terminaría destruyendo todos los misiles y al tiburón, y justo en ese momento Vector activaría una cápsula de escape, por lo cual al final terminaría escapando junto a las niñas. Pero justo en ese momento Gru se sostendría de la nave para poder escapar junto a ellos, y en ese momento aparecería el Dr. Nefario junto a la nave y a los minions para ayudarlo, y al final la luna comenzaría a crecer en su tamaño normal, por lo cual al final las niñas terminarían escapando junto a Gru, y justo en ese momento Vector se daría cuenta que la luna estaría creciendo, y al final Vector se iría al espacio junto a la luna con el tamaño que ya era anteriormente. Al final de la película, Gru se quedaría con las niñas y comenzarían a celebrar acerca de su triunfo y lo que habían logrado, y de esa manera finalizando la película de mi villano favorito. Si te gustó mucho el video, dale like y suscríbete para seguir trayendo más videos como este para el canal. Yo soy Murphy18 y nos vemos para la próxima. Adiós.